vamos a aprender de Dios a través de su palabra. Vamos a alimentar nuestro espíritu. Mateo, Evangelio San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. ¿Lo tiene? Bien. Léalo conmigo, por favor. Su palabra dice así en el nombre de Jesucristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella, la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que el Espíritu Santo nos ayude. Y vamos a ministrar con el tema la bendición del Señor sobre su iglesia. Amén. Hay bendiciones para usted y para mí. Hay que conocerla, hay que valorarla, hay que guardarla y hay que practicarla también. Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta noche, Señor. Tu palabra va a correr. Usa, Dios eterno, mi vida como instrumento de bendición. Palabra de sabiduría, palabra de consejo, palabra, Dios mío, que imparta fe. Palabra que fortalezca nuestra fe, Padre. Y palabra, Dios eterno, que traiga revelación del misterio, del conocimiento, de la riqueza, de la herencia que usted nos ha dado, Padre, a su iglesia en esta tierra en la cual estableciste para extender tu reino y para llevar vidas triunfantes, vida victoriosa en Cristo Jesús. Te lo pido en ese nombre que es sobre todo nombre y te doy gracias. Amén y amén. Dele un fuerte gloria a Dios. Si puede decir aleluya, diga aleluya. Amén. Bien, la porción que hemos leído son palabras textuales del mismo Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos revela una gran verdad. No se olvide que Dios es un Dios que se revela a la iglesia, Dios es un Dios que se revela al ser humano. A Dios se lo conoce a través de la oración, a Dios se lo conoce a través de la palabra, a Dios se lo conoce a través de una intimidad de comunión con Él. Eso es importante que partamos de ese punto de vista. Entonces, Dios es un Dios que se ha venido revelando al cristiano y ha venido dando a conocer sus misterios, porque estos son misterios que para muchos esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Lo cree? Claramente dijo el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Pero para muchos es locura, para muchos la palabra de la cruz, la predicación de la cruz, hablar del cielo, hablar del infierno, hablar de los juicios, hablar del poder sobrenatural de Dios, que el Señor sana, salva, liberta, transforma, dice ese cuento para otro. A mí no me traigas ese cuento. ¿Cuánto más si la persona es una persona filósofa, una persona que lee muchos libros, una persona que tiene la mente llena y saturada de conocimiento humano, y eso impide y eso endurece el corazón y se suma el pecado, porque el pecado endurece el corazón, lo hace como un diamante, impide que la palabra entre y la palabra toque y quebrante. Amén, iglesia. Pero gloria al Señor, que Jesucristo inclusive hace una oración y dice: Señor, te alabo porque no revelaste este misterio a los sabios entendidos, sino a los pequeñitos. ¿Cuántos somos pequeñitos en el Señor? A los pequeños, a los pobres en espíritu, aquellos que anhelamos más del Señor. Entonces, aquí hay un misterio que aprender. Y lo primero que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que sobre su nombre Él iba a edificar su iglesia en esta tierra, sobre su nombre. No como la iglesia tradicional católica dice que es sobre el nombre de Pablo como apóstol y primer papa. Eso es mentira. ¿Sí? Cuando Él está diciendo aquí: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Pedro no es roca, Pedro es piedra. La roca es Cristo Jesús. Amén, Cristo es la roca. Está diciendo: sobre mi nombre, sobre mi fe, sobre la obra que yo voy a hacer en la cruz del Calvario, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, lo primero que está diciendo es que la iglesia es edificada sobre el nombre de Jesucristo. Por eso en ese nombre nos movemos, en ese nombre oramos, en ese nombre pedimos. Por eso dijo Jesucristo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí o no?
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice las Escrituras. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces es en el nombre del Señor que oramos, en el nombre del Señor que pedimos, es en el nombre del Señor que intercedemos, es en el nombre del Señor que reprendemos y echamos fuera demonios, en el nombre del Señor. Nombre sobre todo nombre. Lo segundo que enseña en esta porción, y está diciendo que ninguna maldición, que ninguna obra diabólica y satánica iba a poder maldecir ni a poder vencer a la iglesia que él establecía en esta tierra. Entonces, primero, la iglesia es establecida en el nombre de Jesús. Segundo, de que las puertas infernales, las puertas diabólicas, satánicas, de maldición y de pecado y de muerte, no iba a prevalecer, o sea, no iba a poder maldecir, ni destruir, ni vencer a su iglesia. ¿Por qué? Porque primeramente la iglesia que el Señor estableció iba a ser una iglesia victoriosa, iba a ser una iglesia vencedora, una iglesia bendita, una iglesia conquistadora, una iglesia poderosa, porque estaba edificada en el nombre de Jesús, y en ese nombre hay poder. Amén, iglesia. En ese nombre hay poder. Lo tercero que dice este versículo es que el Señor dice que Él nos da autoridad. Autoridad para atar, autoridad para desatar, autoridad para destruir, autoridad para deshacer. Y eso es lo que la iglesia tiene que en estos tiempos caminar y moverse. Los mensajes que en estos tiempos el Espíritu Santo está trayendo son mensajes de fe, mensajes de revelación, de conocimiento, mensajes donde la iglesia tiene que empoderarse y vestirse y tomar su posición en la cual Dios nos ha puesto. Usted no es ningún debilucho, usted no es ninguna debilucha, usted no es ningún derrotado, ni derrotada, ni fracasado, ni fracasada. Usted no es ningún pobre, ni miserable, ni desnudo. Usted y yo somos la iglesia triunfante de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el templo de Dios y del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la esposa del Cordero. Entonces, en la iglesia donde Dios se manifiesta, en la iglesia donde Dios ministra, en la iglesia donde Dios se revela, en la iglesia donde Dios opera, donde Dios se mueve, es donde Dios manifiesta su poder sobrenatural, el poder de la manifestación física del Espíritu Santo. Todo esto es locura para la gente, hablar en otras lenguas, el danzar, el profetizar, el ministrar liberación, el ministrar sanidad, el imponer manos. Para mucha gente esto es locura y fanatismo, pero para la iglesia esto es una revelación del reino. Esto es una revelación de bendición para usted como herencia. Tenemos herencia, tenemos bendiciones, tenemos riquezas, tenemos autoridad y poder, y una de esas herencias es esta bendición. Amén, iglesia. Para ejercerla aquí en esta tierra, para poder caminar bajo un caminar de fe, bajo un caminar de bendición. Ahora, no significa con esto de que el dardo de la enfermedad no va a venir, porque no podemos aferrar nuestra vida. No se olvide que estamos en un cuerpo carnal, en un cuerpo material, en un cuerpo físico, un cuerpo limitado, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que se fatiga. Amén, iglesia, y un cuerpo que se enferma también. Entonces, no podemos aferrar nuestra vida. Pero cuando decimos una vida triunfante y victoriosa, significa de llevar una vida de relación y comunión diaria con el Señor, de gozo y alegría. Que a pesar de lo que estemos atravesando y la necesidad que tengamos, Dios está con nosotros. Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios está con su casa, Dios está con mi casa. A pesar de los peligros, Dios dice: yo estoy contigo. Amén, iglesia. En medio de este caminar, a pesar de ser una iglesia triunfante, victoriosa, conquistadora, una iglesia empoderada, sin embargo también van a haber cristianos que van a partir. Si vamos a leer en las Escrituras desde el inicio de la iglesia primitiva, la iglesia que establece Dios al inicio, vamos a ver que hubo persecuciones, hubo muerte. Muchos murieron por enfermedades, otros murieron por persecución, otros murieron porque lo capturaron y lo apedrearon como Esteban, y muchos de ellos como Jacobo, que fue muerto a espada. Amén, iglesia. Y Esteban, el primer mártir en aquel entonces.
porque la muerte para el cristiano no es pérdida. La muerte para el cristiano es ganancia. ¿Cuántos lo creen? Los hermanos que ya han partido, hermanos que han estado con nosotros aquí y que han partido, oiga, ellos están arriba ya contentos, y están arriba ya gozosos, ya coronaron su bendición, nos están esperando allá arriba. Gloria a Dios por eso. Entonces, humanamente nos sentimos tristes, afligidos cuando parte un familiar, un ser querido, pero debe producirnos gozo y reposo y descanso y fortaleza y tranquilidad, sabiendo de que aquel familiar, aquel hermano, aquel amigo, aquel ser querido partió con el Señor. Tristeza hay cuando parte sin Cristo. Por eso no deje de orar por la familia. Si tienes padres inconversos, madres inconversas, hermanos inconversos, familiares inconversos, mantenga la intercesión por ellos, para que la muerte no los alcance, para que no mueran y vayan al infierno, para que Dios tenga misericordia y antes de morir acepten a Cristo y se vayan con el Señor al cielo. Porque la salvación es en vida y es personal y es individual. Amén, iglesia. Entonces oremos para que el Espíritu Santo los trate a ellos y saber de que cuando parten haciendo la oración, parten aceptando a Jesucristo, arrepintiéndose de su pecado, porque el morir es ganancia. El apóstol Pablo dijo claramente, pues mejor sería para mí partir con Cristo, dijo, ¿sí o no? Mejor estoy arriba, pero por causa de ustedes, pero por causa del Evangelio, dice, tengo que quedarme aquí. Pero Pablo decía, yo ya quiero partir y yo ya quiero estar allá arriba, porque Pablo sufrió y llevó las marcas de Jesucristo, las marcas del Evangelio, las marcas del padecimiento del Señor. Y el cristiano tiene que entender que este caminar es un caminar donde va a haber desierto, va a haber crisis, va a haber tormenta, va a haber situaciones adversas, problemas, enfermedades, dardos, opresiones, pero a través de todo eso dice el Señor que Él nos librará. Entonces aquí la palabra nos enseña de que la iglesia no es una iglesia manclenca, la iglesia no es una iglesia fifirisnay o fifirisi, la iglesia no es una iglesia buchipluma, la iglesia no es una iglesia donde solamente, como dice, ¿cómo es? Piel y pellejo o hueso y pellejo. No, la iglesia es poderosa, la iglesia no es débil, la iglesia es fuerte en Dios y la iglesia es una iglesia establecida en la bendición de Dios. La iglesia es bendita, nadie la puede maldecir a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia está inmiscuido, involucrado usted y yo, su casa y mi casa, porque hay promesa de Dios para la iglesia, hay promesa de Dios para usted y para mí. Y una de esas promesas es que dice el Señor, si tú crees en mí, yo salvaré tu casa. Amén, iglesia. Yo salvaré tu casa. Entonces usted créale al Señor. Créale al Señor de que Dios es un Dios que cumple las promesas. Mientras usted seamos fiel, Dios cumple la promesa. Yo doy gracias a Dios que mis padres aún están con vida. Y mis padres y mi madre están en el Señor. Gracias a Dios está firme. Y mi padre orando por él. Para que Dios en su gracia, aunque no vivo con él ni viví con él, pero igual es mi padre. Y tengo que orar y bendecirlo a él. Entonces, orar para que la gracia y la misericordia de Dios lo alcance un día. Y que Dios use a cualquier persona donde él se encuentre allá en el norte viviendo, que Dios use a cualquier persona para que le predique la palabra antes que muera. Amén, iglesia. Pero que Dios en su gracia y su misericordia cumpla esta palabra, esta promesa. Entonces, iglesia amada, la Biblia está llena de muchas y grandes y maravillosas y ricas promesas para su amada iglesia. Y una de esas bendiciones es que la iglesia es una iglesia establecida en el poder del nombre de Jesús. Segundo, es una iglesia bendita donde la maldición infernal no puede destruirlo, ni vencerlo, ni maldecirlo a usted, ni a su casa, porque somos un pueblo bendito. Y tercero, de que el Señor nos ha delegado autoridad. Ahora, cuando dice las llaves del reino, está hablando de la autoridad que Dios ha entregado a la iglesia para, a través de esa autoridad, nosotros podamos tener esa llave de poder entrar y abrir puertas celestiales, puertas de gloria, puertas de bendición, puertas de liberación, puertas de sanidad, puertas de salvación, puertas de restauración, puertas de finanzas. Son puertas, iglesia amada. Amén.
Aquí hay una puerta de acceso, hay otra puerta para el baño de mujeres, hay otra puerta para el baño de hombres, hay otro lugar donde hay puertas para la oficina pastoral, otro lugar, puertas para tal situaciones. En su caso tiene diferentes puertas. Asimismo, las llaves que nos ha dado son para abrir puertas celestiales, puertas divinas. Y la autoridad que nos ha dado es para poder nosotros atar, para poder nosotros destruir y cerrar puertas infernales, puertas que muchas veces nuestros ancestros, nuestros parientes, ¿no es cierto?, abrieron por una vida de pecado. Por eso usted no puede llevar una vida de maldición y de pecado generacional. Usted no puede mantener el pensamiento mundano y carnal y pagano y religioso. Usted no puede decir, no, es que mi abuela y mi abuelo murió qué sé yo, de taquicardia. Mi padre también murió de taquicardia. Mi hermana, mi tío murió de taquicardia. Y yo también tengo, y cualquier momento me muero de taquicardia, se me para el guacho y me muero. No. Usted es libre en Dios, usted es sano en Dios, usted es una nueva criatura, usted es una nueva generación, usted es pueblo de Dios, usted es el templo del Espíritu Santo, usted es la novia del Cordero. Amén, iglesia. Así que usted no se aferre a cosas del pasado. Sí, usted no se aferre. Cuando el médico le pregunta, a ver, ¿usted sufre de alguna dolencia? ¿Tiene alguna enfermedad, como le dice, hereditaria? ¿Su abuelo de qué murió? ¿Su papá vive, no murió? ¿De qué murió? Ah, ya de la misma enfermedad, ya. Y el resto también. Entonces usted también tiene lo mismo, le dice el médico. ¿Sí o no? Dice, sí, ya está bien, entonces tengo lo mismo. No, no es lo que el médico dice, lo que Dios dice en su palabra. Amén. Así que pueden ver muertos toda su familia tiempo atrás de una misma enfermedad, porque es una maldición, porque abrieron una puerta al diablo, a los demonios, al infierno. Pero el momento que usted viene a Cristo, usted entra en la bendición del nombre de Jesús. Usted entra en la bendición de que usted es cabeza y no es cola, de que usted está por encima y no por debajo, de que usted es un pueblo bendito y no maldito. Y tercero, que usted tiene autoridad para ejercer sobre demonios, principados, potestades, para hollar serpientes y escorpiones, dice en Lucas 10. Amén, iglesia. Para hollar, para pisar. O sea, usted está sobre el reino de maldad. Entonces usted no puede aferrarse a un dolor, a un sentimiento, a un diagnóstico, a un resultado o a un pasado, porque Dios es el que sostiene nuestras vidas. Amén, iglesia. Entonces no se olvide que tenemos autoridad, tenemos la autorización. Ahora, dentro de esta autorización, cuando dice, a ti te he dado las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra es atado en el... O sea, primeramente se ora aquí, se ata aquí, y luego Dios lo hace en el cielo. Porque en los aires hay demonios, principados y potestades en las regiones celestes. Amén, iglesia. Entonces, primero atamos aquí, Dios ata en el cielo, y lo que desatamos aquí, se desata en el cielo. Pues usted no ate a su hijo, usted no ate a su marido. Usted no diga, este marido nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Este marido sinvergüenza, este marido seguirá siendo un sinvergüenza. Amén. Porque usted lo está atando, y lo que usted ata aquí, se ata en el cielo. Amén, iglesia. Usted no diga, no, este matrimonio nunca va a dar, aquí nos separamos, y yo creo que nunca voy a ser feliz. Usted nunca va a ser feliz, porque usted mismo se está atando. Entonces es tiempo de comenzar a desatar. Es tiempo de comenzar, desate su casa, desate su matrimonio, desate a su marido, desate a sus hijos y declare palabra de bendición sobre ellos. Desate sanidad sobre su cuerpo, ordena a su cuerpo salud en el nombre de Jesucristo. Desate finanza, no maldiga su finanza, no maldiga su negocio, no maldiga sus ingresos. Amén, iglesia. Eso es desatar, no maldiga. Este miserable sueldo, ¿qué me va a alcanzar? ¿Qué aguinaldo será esto? Esto es basura, ¿qué me va a alcanzar? Usted ya lo maldijo. Amén, iglesia. Este negocio, ¿qué? No me da nada. Ya lo maldijo usted, nunca le va a dar nada, porque usted está sembrando maldición. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿O no es verdad? Este hijo, ¿qué va a ser un profesional? ¿Qué va a ser un hijo de honra? No, usted ya lo maldijo. Al no ser que él venga a Cristo,
a no ser que él se afirme en Cristo y rompa toda maldición de padres y de ancestros. Amén, iglesia. Rompa toda maldición. Y yo creo que le he testificado siempre. Yo heredaba, según los médicos, de mi padre una enfermedad de amigdalitis crónica. Mi padre fue operado en el hospital de Liege, grave por causa de las amígdalas. Arrancaron las amígdalas. Y a mí de pequeño me iban a operar también. Según los médicos, usted es hereditario porque su padre, entonces usted sufre lo mismo. Y entré a la Marina con ese problema. Y tenía mi cuadro clínico con amigdalitis crónica. Dependía de medicamentos. Estuve internado muchas veces en el hospital naval. Pero cuando vine a Cristo Jesús, mi vida cambió. El cuadro clínico cambió. Mi estadística clínica cambió. Porque Cristo me sanó. No me han operado la garganta, no me han arrancado las amígdalas, no tomo ningún tipo de medicamento, no digo que no tomo cosa helada porque me enfermo. No voy a predicar porque si predico mucho como antes, hablaba mucho, se me ponían las amígdalas como pelotas, se me inflaba y no podía tragar ni la saliva y escupía sangre y pus. Así era lo que padecía. Pero cuando vine a Cristo, Él me sanó. Cristo te sana. Cristo te salva, te sana, te liberta y te hace nueva criatura. Y tu cuerpo pasa a ser cuerpo, alabado sea su nombre, habitación, templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que rompa toda maldición. Desate su casa, desate su vida, desate su matrimonio, bendiga su matrimonio, bendiga a su esposo o su esposa. Déjense de maldecirse, déjense de pelear, de discutir, déjense de ofenderse, déjense de hacerse daño y comienza a bendecir. Amén, iglesia. Entonces tenemos tal autoridad y mediante esta autoridad nosotros los creyentes podemos reprender el pecado y poner en práctica la palabra de bendición de Dios. Reprenda y ate ese demonio que tiene a tal familiar atado, poseído, encadenado. Amén. Lo segundo que el Señor nos da a través de esta autoridad es que nosotros podemos orar con eficacia por causa de Dios en esta tierra. Orar con eficacia. Que podamos orar para que Dios se manifieste en cada vida, en cada corazón. Lo tercero, que podemos nosotros atar demonios y liberar a la gente que está cautiva. Gente atada, gente cautiva, usted tiene autoridad, átelo. Ate ese demonio. Ate todo demonio que quiere operar en su casa, en su familia, en sus hijos, en su matrimonio, en el barrio, en el trabajo, donde sea. Átelo en el nombre de Jesús. Cualquier miseria que quiera entrar, átelo. Cualquier demonio que quiera dañar sus bienes, átelo. Hay demonios de calamidades. Usted tiene que atarlo. Diablo de calamidad, te ato. La Biblia dice que la vestimenta y el calzado del pueblo de Dios 40 años no se dañó, ni se envejeció, ni se destruyó. ¿Sí o no? 40 años una ropa. 40 años sus sandalias, caminando en pleno desierto. Porque Dios es bendición. Las cosas que Dios te da es para bendición. Una cosa es que tú lo reemplaces. Otra cosa es que tú lo vas a renovar con otra cosa nueva. Porque ya tiene años de uso, años de trabajo. Pero otra cosa es que tú recién compres, se te dañó todo. Y se te daña todo en tu casa. Se te quema el televisor, se te quema la nevera, se te quema la cocina, no te prende. El radio no te prende. El equipo no te prende. La licuadora se te dañó. Se te quemó por ahí el microondas. El carro se te daña. La bicicleta se te daña. La moto se te daña. Y es una calamidad tras calamidad. Se te enferma el uno, se te enferma el otro. Eso no es normal. Amén, iglesia. Y usted no puede aceptar eso y vivir con ese tipo con ese tipo de opresión satánica y a todo decir, gracias Señor, gracias Señor. No, gracias Señor, ¿qué? Dios muchas veces permite para probar nuestra fe y para probar en qué nivel de fe estás y si hemos creído en la palabra y si sabemos ejercer autoridad o no. Amén, iglesia. Tenemos la autoridad. Por eso dice claramente que a ti te daré, dice claramente, las llaves del reino de los cielos. No le está diciendo a Pedro, le está diciendo a la iglesia. Amén. No es a Pedrito, es a la iglesia. Que le está diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es una llave?
Algo que abre. ¿Sí o no? A quienes se le ha dado llave aquí, a los líderes, tienen la autoridad para entrar, abrir y cerrar. Tienen la llave. Pueden ingresar. Jesús nos dio a la iglesia la llave del reino de los cielos. Usted puede entrar en el reino de los cielos. Y en el cielo no hay escasez. En el cielo no hay miseria. En el cielo no hay pobreza. En el cielo no hay ruina. En el cielo no hay desolación. En el cielo no hay demonio. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo hay bendición sobreabundante y gozo. Hay vida abundante. Alabado sea Dios. Hay provisión en el cielo para todo, espiritual, física y material. Amén, iglesia. Pero es cuestión de pedir. Jesús dijo, si pides con fe, recibirás. ¿O no es verdad? Pero como no pedimos, no recibimos. Y si pedimos, pedimos dudando. Y el que duda no recibe. ¿Sí o no? El que duda no recibe. Porque sin fe no hay cómo agradar a nuestro Dios. Porque si usted se acerca a Dios, dice en Hebreos 11:6, si usted se acerca a Dios, cree que en Dios hay. Crea que en Dios hay bendición, provisión, ayuda, socorro, protección. Crea que usted va a encontrar lo que necesita en Dios. Amén. Y sigue diciendo, porque Dios es galardonador. Galardonador, que Dios retribuye, que Dios recompensa, que Dios paga. ¿A quiénes? A los que le buscan. ¿Cuántos buscan al Señor? Tiene que buscarlo diariamente, constantemente. Entonces ahí está la bendición. Usted siempre tendrá provisión. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido bendecirle. Ahora escúcheme. Cuando hablamos de la bendición de Dios, la bendición de Dios es algo crucial. La bendición de Dios en el caminar de la iglesia es muy esencial en esta tierra. Porque cuando hablamos de la palabra bendición, que viene del griego eulogia, que significa presencia de Dios en tu vida. Cuando decimos Dios te bendiga, estamos diciendo que la presencia de Dios vaya con tu vida. Cuando estamos diciendo Padre bendíceme, tú me has dicho que soy pueblo bendito. Cuando tú dices a tus hijos Dios te bendiga, tu esposo te bendiga, o Padre bendice este viaje, que la presencia de Dios vaya contigo. Que la presencia de Dios camine contigo. Estoy descifrando, le estoy detallando o desmenuzando la palabra bendición. ¿Qué es bendición de Dios? Pero hoy en día decir Dios te bendiga se ha hecho un cliché. Dios te bendiga, hasta el brujo dice Dios te bendiga. Hasta el hechicero dice Dios te bendiga. Hasta el Illuminati, el masón, dice Dios te bendiga. Si usted sintoniza la radios seculares y de repente por ahí dice, hermano, Dios les bendiga, estamos en esta hora para orar por su necesidad, tiene problemas en su matrimonio. Una nueva radio cristiana, qué bien, yo no sabía. Cuando se da cuenta, son satanistas. Son satanistas. Son brujos. Son hechiceros. Eso me pasó a mí hace años. Yo un día iba en el carro y de repente quiero sintonizar la radio cristiana y sale una radio que no conocía. Y Dios les bendiga, hermano. Dice, estamos aquí en esta hora para poder, dice, ministrar y poder aconsejar por su matrimonio, que se restaure y esto y lo otro. Y dije, qué bueno, yo no sabía que había una radio nueva cristiana. Y la dejé y dije, qué bueno, gloria a Dios por eso. Cuando de repente me nombraron a María, cuando de repente me nombraron a Gregorio, cuando de repente dice, usted tiene que los días martes bañarse con esto a las 12 del día, y con esto monte vaya al mercado y compre esto, y el hueso de lo otro, y no sé, dije, estos brujos, Padre, perdóname, la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Y lo saqué de la radio. Pero fui engañado. Porque porque escucha decir a cualquiera, Dios te bendiga, es hermanito, dice. ¿Sí o no? Hasta los sicarios dice, Dios te bendiga. Que Dios bendiga el sicariato que vas a cometer. Todo el mundo dice, Dios te bendiga. Entonces la palabra Dios te bendiga se ha hecho un cliché religioso. Todo el mundo lo repite, pero no sabe el significado.
pero no sabe el trasfondo, pero no sabe el fundamento que tiene esa palabra. Ahora esa palabra tiene efecto y bendición solamente en el cristiano, en aquel que tiene al Espíritu Santo, en aquel que tiene a Cristo Jesús en su corazón, en aquel que es lavado con la sangre de Cristo. Solamente la iglesia puede decir: Dios te bendiga, y tu palabra sale con poder, sale con autoridad, imparte vida, imparte bendición, imparte presencia a aquella gente. Amén, iglesia. Entonces, la bendición de Dios en el caminar de la iglesia en esta tierra es esencial. Porque cuando hablamos de bendición, estamos hablando que la presencia de Dios camine con nosotros. Segundo, cuando hablamos de bendición, hablamos de que Dios te va a dar éxito en todo lo que hagas. Dios te va a dar éxito. Que Dios te bendiga en tu estudio, Dios te dé éxito. Que Dios te bendiga en el negocio que vas a emprender, que Dios te dé éxito. Que Dios te prospere en el viaje que vas a realizar. Que Dios bendiga tu matrimonio, que Dios te dé éxito en tu matrimonio. No hay matrimonio exitoso si no está Cristo en ese matrimonio. Amén. Entonces, el decir Dios te bendiga, la bendición de Dios es su presencia con nosotros. La bendición de Dios es el éxito que Dios da por su respaldo, por su presencia, todo lo que emprendas. No importa la situación. Dice la Biblia que José estaba preso, o sea, era esclavo de Potifar. Y siendo un esclavo, por su fidelidad y obediencia, porque nunca se apartó José de Dios. A pesar de que no estaba papá, ni mamá, ni los hermanos lo habían vendido para que él se haya rebeldizado y haya llenado su corazón de odio, de resentimiento, amargura, y decir: cuando salga de aquí, cuando deje de ser un esclavo, me escape, juro que lo mataré a toditos esos hermanos. No, no dijo eso. Se mantuvo fiel en Dios. Por su fidelidad, dice la Biblia que todo lo que José tocaba, Dios lo prosperaba, ¿sí o no? Amén. Lea la historia de José. Y Potifar, siendo un egipcio, fue sabido. Fue pila, fue inteligente. Dijo: ¿cómo? Veo que este judío, veo que este joven José, que adora a su Dios, todo lo que emprende, Dios lo prospera, Dios lo bendice. Dice que él lo hizo amo y mayordomo de todo, ¿sí o no? Sé que le entregó todo, menos a su mujer. Pero la mujer dijo: no, yo también entro ahí. Y la mujer quiso entrar ahí, pero por causa de que José no la quiso tomar y hacerla también su mujer, porque esa era la intención de esta mujer, que codiciaba y lo seducía constantemente. Por no aceptarlo, miente, ¿no es cierto? Y dice: me quiso violar, mira, hasta la ropa de él tengo aquí. Y fue preso. Y la Biblia dice que por mantenerse fiel, porque José es del pueblo de Dios, un pueblo bendito, y estando en la cárcel, dice la Biblia que José halló gracia ante Dios, halló gracia ante los que estaban también ahí liderando y cuidando la cárcel, y luego Dios lo honra a José, ¿sí o no? Que aún dentro de la cárcel mismo le da hasta un liderazgo para que lidere en la cárcel. Y tenía la gracia de Dios, que sueño que la gente tenía, José se lo interpretaba, ¿o no es verdad? Y se cumplía. ¿Por qué? Porque tenía la bendición de Dios. Todo lo que emprendas, Dios lo va a prosperar en tus manos. Entonces, la bendición de Dios es esencial en el caminar de la iglesia en esta tierra. Pero usted tiene que saber que usted es pueblo bendito. Usted no es un pueblo maldito. Y que la maldición de brujo y hechicero no llegará a usted. Por eso dice aquí: las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la maldición no llegará a ti, ni te maldecirá, ni te destruirá, ni te vencerá. Eso es lo que está dando a entender aquí. Amén, iglesia. Porque somos un pueblo bendecido. Amén. Entonces, cuando hablamos de bendición, hablamos de que Dios está contigo. Hablamos de que Dios te da éxito en todo lo que hagas, siempre y cuando lo honramos a Él. Cuando hablamos de bendición, hablamos del favor de Dios, de la ayuda de Dios, de la provisión, la protección de Dios, la fortaleza de Dios y la fuerza de Dios, el descanso y el reposo de Dios para tu vida y para tu familia. Amén, iglesia. Para tu vida y para tu familia. Por uno que le sea fiel a Dios, la bendición también entra a tu familia. Amén, iglesia.
Y la bendición también es el llamado a servirle a Dios. Pues usted valore y siéntase honrado por el llamado a un liderazgo, un cargo, un ministerio. No lo tome como una carga, no lo tome como algo tedioso, no lo tome como algo que es todo a mí. Por gusto cogí liderazgo y por gusto acepté el diaconado y por gusto acepté el ser ujier y por gusto acepté este cargo para trabajar o para ministrar. Por gusto dije que yo también canto, por gusto dije que yo también tengo bonita voz, porque ahora el pastor se me carga a mí, me pone siempre ahí. Y si no voy me dice, ¿por qué no vienes? Y está pendiente si estoy en la vigilia o no estoy en la vigilia. Y si estoy en el ayuno, estoy en el ayuno. ¿Por qué? Porque es una bendición, es una honra servirle a Dios, es una bendición. ¿O no es verdad? Es una bendición. Entonces, todo cuanto tenemos en esta tierra es una bendición. Ahora, la bendición de Dios es condicional. La bendición es condicional. ¿Por qué? Porque la iglesia debe escoger entre la bendición por la obediencia o la maldición por la desobediencia. Entonces, no que yo soy por lo de Dios, ya soy por lo bendito, sí, pero hay una condición. Hay una condición de que tenemos que guardar la palabra del Señor. Y vamos a las escrituras. Vamos a Deuteronomio 10, por favor. Y en esta porción que vamos a leer, Dios nos enseña 5 principios. 5 principios que Dios hace referencia aquí para poder obedecerlo como una actitud, como un comportamiento, un testimonio hacia Él para ser bendecido. Deuteronomio 10, 12. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Dice, ahora pues Israel su pueblo, la iglesia su pueblo, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino, número 1, que temas a Jehová tu Dios. Número 2, que andes en todos sus caminos. Número 3, que lo ames. Número 4, sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Número 5, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas ¿qué? Y no es que Dios no prospera. Dios prospera siempre y cuando entramos en esta obediencia, estos 5 principios que están aquí. 5 principios como una referencia hacia nuestra actitud y comportamiento y carácter y nuestro diario vivir en el Señor. ¿Queremos bendición? ¿Queremos prosperidad de Dios? Sí, dice Dios, cumple tu principio. Cúmplelo y yo te prometo que te bendeciré. Serás pueblo bendito, serás pueblo próspero. Dice, prestarás y no pedirás prestado, ¿sí o no? Así dice la Biblia. Así enseña la Biblia. Entonces Dios te llevará por caminos de bendición y no de maldición, por camino de bien y no de mal, por camino de vida y no de muerte, por camino de abundancia y no de escasez. Dios te llevará porque Él lo ha prometido. Pero hay una condición, que si nosotros cumplimos esta palabra. Ahora, vamos a desmenuzar estos 5 principios que dice aquí en la porción que nosotros hemos leído en esta hora, ¿no es cierto? Entonces, primero dice temor a Dios. ¿Sí o no? Primer principio, quiero que Dios me bendiga. Sí, entonces ese Dios, tienes que tener temor de Dios. El temor de Dios es saber que Él nos está observando en todo lo que hagamos. Una vez le explicaba yo qué es el temor y qué es el miedo a Dios. Las dos son importantes, pero lo que el Señor quiere es que le temamos, no que tengamos miedo. Porque el temor a Dios es que yo no peco porque no quiero que Dios se contrite, no quiero contritar al Espíritu Santo, no quiero que Dios se aleje y su presencia se aparte de mí. Porque el pecado me aleja la presencia de Dios. El pecado me ausenta, me aleja de Dios, me distancia de Dios. Entonces yo no peco, tengo el temor de Dios porque yo no quiero que Dios deje de caminar conmigo. ¿Sí me doy a entender? Entonces yo no peco porque temo a Dios. Yo no quiero que su presencia se vaya de mí. Yo quiero caminar siempre con su presencia. Eso es temor de Dios. Yo no peco, no es porque me va a mandar al infierno, no. Yo no peco es porque yo quiero caminar con su presencia, porque en Él estoy seguro.
Porque Él es mi todo, Él es mi Dios, Él es mi vida, Él es mi aire, Él es mi fuerza, Él es mi sabiduría, Él es mi provisión, Él es mi guardador, mi ayudador, mi cuidador, Él es mi todo. Amén, iglesia. Pero el miedo de Dios, el miedo es que no peco porque me manda al infierno. Ese es el miedo. ¿Peco o no peco? ¿Adultero o no adultero? Como no tengo temor de Dios, entonces viene el miedo. Entonces opera el miedo. No, es que después si peco y salgo del salón, o salgo de la discoteca, o salgo del hotel, de la residencial, del motel, con esta muchacha, pueda que me esté esperando un sicario que mandó el marido a matarme y me mate y me voy al infierno. ¿Sí o no? Entonces ese está pensando en que si peca o no peca, no porque no quiere que la presencia de Dios se vaya de él, sino porque el Señor lo va a mandar al infierno por su pecado. Amén, iglesia. Entonces la iglesia no camina y no le sirve a Dios por miedo, sino por temor a Dios. Porque cuando hay temor, el temor de Dios es principio de sabiduría. Porque el temor de Dios es manantial de vida. El temor de Dios me aleja de los lazos de la muerte, dice la Biblia. El temor de Dios es prolongación de días. Haga un estudio de lo que es el temor de Dios y saque muchas porciones de la palabra. Temor de Dios, prolongación de días. Y el temor de Dios es apartarme del mal. El temor de Dios es aborrecer lo malo. Eso es el temor de Dios. Entonces yo no peco porque tengo temor a Dios. Aunque me ponga el diablo ahí en bandeja de oro la presa o el pecado. Tengo temor de Dios. Y si peco, la presencia de Dios se va de mí. Eso le pasó a Israel. En Ezequiel, usted lee Ezequiel 8, 9, 10 en adelante. Habla que la gloria de Jehová se fue del templo. Se puso en la puerta. Como que dice, no me quiero ir. Luego se fue a la ciudad. Luego se fue al monte y luego se fue. Para ver si había arrepentimiento. Pero ¿por qué se fue la presencia, la gloria de Jehová, la chequina de Dios? Porque los líderes habían pecado. Y los líderes debemos ser ejemplo. Y liderazgo es papá y mamá, ejemplo en su casa. Pastores, ministros, líderes, ejemplo en la iglesia. Es el liderazgo. Cuando el liderazgo peca, cuando padres pecan, la presencia y la gloria de Dios se va de la casa. Entonces ese hogar se vuelve un infiernillo. ¿O no es verdad? Y no hay presencia, no hay paz en ese hogar. En una iglesia, cuando no está el Espíritu Santo, oiga, el diablo juega al pepo y al vale. Y todo es contienda, resentimiento, odio, amargura. Y no hay gloria, no hay presencia de Dios. Pero cuando está la presencia de Dios, ahí hay vida. Porque donde está el Espíritu de libertad. Porque Dios es vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso cuidemos la presencia de Dios, iglesia. Caminemos en temor. Caminemos en temblor. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces lo primero que tenemos que cumplir y debe en nosotros manifestarse para que Dios nos bendiga y nos prospere es temor de Dios. Amén. El rey David dice en el Salmo 34, venid, hijos míos, y el temor de Jehová os enseñaré. ¿Sí o no? El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quiere ver días buenos? ¿Quiere tener larguras de días? ¿Quiere ser bendecido? Refrena tu lengua de mal, dice, y de hablar engaño. ¿Sí o no? Ese es el temor de Dios. Entonces, temer a Dios es que yo no peco, no porque tenga miedo de irme al infierno, sino porque quiero que su presencia no se vaya de mi lado. Porque si su presencia está conmigo, oiga, yo tengo todo por delante. Todo lo que pido está a la mano. Mientras sea un hijo obediente, el padre al hijo obediente le da todo lo que necesite. ¿O no es verdad? Todo. Al no ser cosa que esté pidiendo que le vaya a hacer daño, eso no le va a dar Dios. Amén. Pero siempre todo lo que pida de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios se lo va a conceder. Eso es temor a Dios. Lo segundo que enseña aquí en esta porción que estamos leyendo, dice andar en todos sus caminos. Lo segundo que el Señor dice que debemos andar en todos sus caminos. ¿Qué significa en todos sus caminos? Significa andar en el camino de santidad.
Significa andar en el camino de verdad y no de mentira. Cuando hablamos de santidad, no de pecado, sino en camino de santidad, porque Dios es santo. Significa andar en el camino de verdad, siempre hablar verdad y no mentir. Amén, iglesia. Porque el mentiroso va al infierno, no va al cielo. Déjese de cosas de que mentiritas blancas. Aquí no hay mentiras blancas ni negras, mentira es mentira. Y el mentiroso se va al infierno, porque todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, dice Apocalipsis 21:8. ¿O no es verdad? Entonces, la mentira es mentira. Entonces, andar en todos sus caminos. Dice Dios, ¿quieres que te bendiga? ¿Quieres que te prospere? Entonces, anda en todos mis caminos. ¿Qué significa, Padre? Anda en mis caminos de santidad. No peques. Andas en mis caminos de verdad. No mientes. No engañes. Habla verdad. Camina en verdad. Vive en verdad. Anda en camino de justicia. Eso es andar en todos sus caminos. Dios es justo. Dios no es injusto. Hay que ser un pueblo justo. Andar en justicia y no en injusticia. No en maldad, no en perversidad, no en engaño. Amén, iglesia. Entonces no puedo ser cristiano y estar robando. No puedo ser cristiano y estar mintiendo. No puedo ser cristiano y estar acá. Si tengo un negocio, métele ahí la quirumancia a la balanza. ¿Se ha escuchado eso que usted va a comprar? Y dice, mire, ¿cuánto que 2 libras? Hasta está pasado, para que vea que soy bueno. No bueno, el sinvergüenza le manipuló que aparentemente está pasado 2 libras y no está ni las 2 libras completas. ¿O no es verdad? Ya te pongo un poquito más, pongo un poquito más. Está manipulada esa balanza. ¿Sí o no? Entonces, la Biblia habla de que hay que andar en todos sus caminos, caminos de justicia. No puedo cometer injusticia. No puedo amar al uno y aborrecer al otro porque estoy siendo injusto. Amén. Tengo que andar en el camino de justicia. Tengo que hacer bien acá y bien allá también. No puedo ser una persona injusta. Esto ocurre, inclusive yo leí una porción en la mañana, ¿no es cierto? Que habla de gente, más que todo hacia los jueces y fiscales y abogados, de que no defienden al menesteroso, al afligido, al pobre, al necesitado, sino que al impío. Y está en los salmos. Y no es que yo lo busqué, sino que digo, padre, ya estoy terminando, digo, padre, un salmo rapidito, un salmo, y dije, aquí voy a leer. Y cuando leí, ve, gloria a Dios, lo que está diciendo el Señor aquí. 28 fue, ¿no es cierto? Ahí dice claramente, entonces, hay que hacer justicia. Amén. Hay que hacer justicia, porque Dios es un Dios de justicia. Dios no es injusto. Amén, iglesia. Nadie está en el infierno porque Dios es injusto. Por eso es el juicio entre el gran trono blanco. Porque la gente que está en el infierno dirá, Señor, pero si yo prediqué tu palabra, Señor, pero yo esto y lo otro. Pero eras un pecador, no estabas en todos mis caminos, no vivías en santidad, andabas en mentira, cometías injusticia. Estás en el infierno. Entonces, cuando salga, quiero que Dios me pruebe. Claro, Dios lo va a probar en el juicio entre el gran trono blanco, que no es para la iglesia, es para el impío, para el que se está quemando en el infierno. Para ese es el juicio del gran trono blanco. Entonces, Dios le va a presentar. Oiga, sé que hay todo tipo de pruebas. Aquí hay cámaras, ¿o no es verdad? Hay cámaras del 911, cámaras del municipio, hay cámaras personales en negocios, en casa. Hay cámaras. ¿Usted cree que Dios no tiene cámaras? Oiga, todo está grabado arriba. A ver, Señor, muéstrame. ¿Por qué estoy en el infierno? Tú eres injusto. Ah, yo soy injusto. Le va a decir al ángel, proyéctale a este impío que me está diciendo que soy yo el injusto. Así dice en Ezequiel. Vosotros decís que yo soy injusto. Vosotros sois injustos, dice Ezequiel. ¿Sí o no? Vuestros caminos es torcido. Vosotros decís que mi camino es torcido. Vuestro camino es torcido. Dios da duro contra eso. Porque ese es el evangelio. Nadie puede ir al cielo bajo una vida de injusticia. Entonces Dios le mostrará, mira sin vergüenza lo que hacía. Y ahí está. Y hay testigos. Entonces Dios va a mostrar. Y nadie puede decir, Señor, pídeme perdón porque me mandaste injustamente al infierno. Todo el que va al infierno es porque servía al diablo. Escúcheme.
Satanás no lleva a nadie al infierno que no le pertenezca a él. Te aprenda eso. Satanás no puede llevar a nadie al infierno que no le pertenezca a él. Lo que le pertenece a él, él lo lleva al lugar que él tiene. Él tiene el infierno para atormentar a la gente que le sirve. Así paga el diablo. Pero al que es de Dios, él no lo toca y él no lo puede llevar ni tiene autoridad legal sobre él. Amén, iglesia. Por eso dice la Biblia que el que practica el pecado es, ¿qué dice? Que el que practica el pecado es, diga, del diablo. Diga que está al lado, cuidadito, si practica el pecado, aunque andes con Biblia, eres del diablo, dile. Por si acaso alguien le pegó, ¿no es cierto? ¿Dónde dice eso? Ah, no, eso dice el pastor. No, eso dice la Biblia. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. En esto conocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice claramente. Entonces aquí no hay aquí no puedo hablar del diablo y el infierno porque la gente se resienta. El que se resiente no es de Dios. Porque el mensaje del evangelio de la cruz que te lleva al cielo es un mensaje que te pela, es un mensaje que te habla verdad y te dice, ¿quieres cielo o infierno? Si sigues pecando eres del diablo y te vas al infierno, así de fácil. Si te apartas del pecado y vives, dice el Señor, y vives en temor y andas en todos mis caminos de santidad, de verdad, de justicia, entonces tú te vas al cielo. Amén, iglesia. Entonces, andar en todos sus caminos es andar en camino de santidad, camino de verdad, camino de justicia, camino de paz. Camino de paz. Nuestra vida debe ser una vida pacífica. Bienaventurados los pacificadores. ¿Sí o no? Camino de paz. Sin paz nadie verá al Señor. Nadie lo verá. No hay cielo si yo estoy enemistado con mi mujer, la mujer con el marido, si está enemistado con el suegro, con la suegra. Viva mi suegra, pero lejos. Así dicen muchos, ¿sí o no? Que viva mi suegra, ajá, que viva, pero lejos. Porque no la resisto. Si usted no tiene paz con su prójimo, si usted no tiene paz con su hermano, con el vecino, con el jefe de trabajo, si usted no tiene paz, no hay cielo, porque no está andando en todos sus caminos. ¿Se da cuenta? Ahora, esto no es imposible. No piense y no esté diciendo ahorita en su mente, entonces, ¿quién podrá ser salvo? La misma pregunta y el mismo pensamiento dijeron los apóstoles. ¿Sí o no? Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Eso dijo, lo que para los hombres es imposible, para mi Dios, mi Padre, todo es posible, porque el Espíritu Santo te da la sabiduría, el poder, te da la templanza, el carácter, el dominio propio, te da la paciencia, la humildad y la paz y el amor. ¿O no es verdad? El Espíritu Santo te hace una persona pacífica, una persona amorosa, una persona tranquila, una persona que si era problemática ya no es problema. Amén. Ese es el cambio, esa es la transformación que hace el Espíritu Santo en todo nuestro ser, en toda nuestra genética, en todo nuestro ADN, en todos nuestros órganos, todo nuestro carácter, nuestras actitudes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Entonces, camino de paz, andar en todos mis caminos, estamos en el segundo punto, andar en todos mis caminos, camino de paz, camino de obediencia. O sea, esto es obedecer, iglesia amada. Obedecer a Dios, obedecer a mis padres, obedecer a lo que aquí dice. No es que hago lo que me guste, lo que no me gusta lo paso. Esto no es para mí, no. Obediencia. Obedeced a vuestros pastores, dice la Biblia, porque ellos darán cuenta por vosotros, ¿sí o no? Él es mi pastor, no congregas. No vienes a la iglesia, no te sometes, no buscas a Dios, no te consagras, no te involucras. ¿Qué obediente vas a ser tú? Eres hijo de desobediencia, no de obediencia. Entonces no hay bendición y la bendición se te corta. Estabas caminando bien, dice, se me cortó la bendición. Claro, examínate por qué se te cortó la bendición. Amén. Algo hiciste, algo estás haciendo mal, no estás cumpliendo la palabra del Señor. No estás teniendo temor a Dios, no estás andando en todos sus caminos, no estás involucrándote en la iglesia,
No estás obedeciendo a todo lo que establece el Espíritu Santo desde el altar a través del pastor, porque el dueño de la iglesia no es el pastor, es Dios. Amén. Siempre digo, si uno fuera un pastor asalariado, a mí que me interesara su vida, a mí que me interesara si usted congrega o no congrega. Haga lo que le dé la gana. Fuera un pastor asalariado, traiga su diezmo, su ofrenda, déjelo aquí, váyase, no se preocupe, venga, déjame eso, sí, deje el diezmo aquí y la ofrenda y váyase a pecar, haga lo que usted quiera, desde su casa nomás. Dios te bendiga ahí donde estás, Dios te bendiga viendo el fútbol, viendo la telenovela, viendo y tantas cosas. Pero el pastor mucho exige, el pastor mucho no, es porque amo tu vida, porque deseo que tu alma se salve. Si vas a la iglesia, si vas a Durán, no vayas por negocio, anda por buscar a Dios, alabado sea el Señor. Por eso siempre digo, los que tienen negocio sin excepción, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A vender tu negocio o vienes a buscar a Dios? Entonces, no es que yo entro y salgo, tu corazón no está en Dios, tu corazón está en el negocio. No puedes engañar a Dios. Amén, iglesia. Dios no puede ser burlado ni engañado. Amén. No podemos. Entonces, iglesia amada, un camino de obediencia. Vamos a 2 puntos, ¿no? Queremos que Dios nos bendiga, diga amén. Queremos que Dios nos prospere. Porque aquí lo dice claramente en la palabra, ¿no es cierto? Dice el Señor que para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Entonces, el tercer punto que enseña aquí, basado en los principios para nuestra bendición, es que ames a Dios con toda tu vida. Que lo ames a Dios. ¿Y cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es que hoy no voy porque estoy cansado. No, con toda tu fuerza, ámalo. Búscalo a Dios. Deja la vagancia. No vienes hoy porque estás cansado, mañana tampoco vienes porque estás cansado. Cuando te das cuenta llevas una semana. Cuando te das cuenta llevas un mes. Cuando te das cuenta llevas 2 meses porque estás cansado. ¿Estás amando a Dios? Amas más el mundo, las cosas del mundo y tu trabajo. ¿Por qué no faltas al trabajo? ¿Por qué no faltas a tu negocio? Ah, pero a Dios sí le falta. Al Dios que te da la vida, el aire, la fuerza, la salud, la provisión, la inteligencia, te protege, te guarda y te ayuda. A Él sí, no me importa. Pero al trabajo tengo que ir porque si no me botan, ¿sí o no? Ah, y Dios, ¿tú crees que Dios te va a recibir en el cielo? Ah, o sea, yo no falto al trabajo porque si falto me botan del trabajo. Ah, pero sí puedo faltar las cosas de Dios. ¿Sí o no? Porque Dios es bueno. Sí, pero la otra moneda dice que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y que Dios no hace acepción de personas. Amén, iglesia. Entonces, lo tercero dice que ames a Dios con todo tu corazón y toda tu vida. El amar demanda un esfuerzo, el amar demanda negación, el amar demanda un sacrificio, el amar demanda un negarse y un morir a uno mismo. Porque amar a Dios también es amar al prójimo. ¿O no cree usted? Porque dice la Biblia, si a tu hermano que ves no lo amas, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Y el que aborrece a su hermano es homicida y no ama a Dios. ¿Sí o no? Entonces, si yo aborrezco a mi hermano, a mi hermana, a mi mujer, a la mujer al marido, a mi suegro, al hermano, a quien sea, ¿será que estoy amando a Dios yo? No, soy un hipócrita. ¿O no es verdad? Soy un hipócrita. No estoy amando a Dios. Porque el amar a mi hermano que veo es amar a Dios. Porque Dios está en mi hermano también. Amén, iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas. Entonces yo tengo que amar a las personas. Entonces, si yo digo, te amo, Señor, y estoy odiando y aborreciendo y maldiciendo, no estoy amando, soy un mentiroso. Por eso el amor dice que el amor es sufrido. ¿Sí o no? Sufre, cholo. Sufre y ama a tu mujer. Sufre, chola, y ama a tu marido. Por muy cabezón que sea, ámalo. Si queremos ir al cielo.
Siempre los consejos matrimoniales que doy cuando están, que no, que, y no sé cuánto, y que esto, y que me hizo esto, me hizo... Digo, ustedes, los dos se van al infierno. Ay, los dos se van al infierno. ¿Usted cree que ese señor viene ahorita o le sorprende por ahí una bala perdida o un accidente, los dos se mueren? ¿Dónde crees que van? Si los dos que se odian, se aborrecen, se maldicen, se desprecian, no sé, ¿dónde cree que van ustedes? Al cielo. ¿Cree que vienen los ángeles de Jehová y se los llevan? No, vienen demonios y se los lleva al infierno. Porque en el cielo no pueden estar de enemigos. Tú no puedes entrar al cielo y decir, y desde que va entrando al cielo, perdón, puedo hablar un ratito con el ángel que está encargado. Sí, ángel, un favor, dile al Señor que por favor, una petición muy personal, si el Señor me ama, porque sé que me ama, que no me ponga al lado de mi marido este cabezón porque lo odio, que no me ponga al lado de mi mujer, que nos ponga lejos, que lo ponga por allá y a mí por acá. ¿Ah? ¿Eso va a decir? No. Entonces, si no amamos a Dios, no amamos al prójimo, no vamos al cielo. Si no perdonamos, no vamos al cielo. Si guardamos resentimiento y odio, no vamos al cielo. Entonces, por eso digo, ¿ustedes qué les pasa? Ustedes sigan, hagan lo que les dé la gana, sigan. ¿De qué vale la consejería para ustedes? Si ustedes no agarran la consejería, hagan lo que les dé la gana, sigan peleándose, sigan odiándose. Pero una cosa sí les digo, que Dios tenga misericordia, porque la muerte les sorprende ahorita o mañana. Y si ustedes están así, los dos se van al infierno. Así coman Biblia, así prediquen la palabra, así oren, ayunen, así vengan a la iglesia, así canten corito, así oren en lengua, dancen como quieran danzar, se van al infierno. Porque eso no salva. Amén, iglesia. Entonces, iglesia amada, no es difícil. El problema es que todavía no morimos al yo. Es que yo quiero ser feliz. ¿Sabe por qué la gente se divorcia? Porque la gente es egoísta. Y la gente dice, yo quiero ser feliz. Y el egoísmo es el yo. Cuando Dios dice, tú tienes que hacer feliz y amar a tu prójimo. Yo tengo que ser feliz a mi mujer. ¿Sí o no? Amor incondicional. No es que, a ver, mujer, te amo mientras me lave, mientras me cocine, mientras me planche y mientras no me botes en la cama. Pero si no haces eso, lo siento mucho, pues no te voy a amar. Busco otra mujer porque yo quiero ser feliz. Yo. No me importa que tú seas infeliz, no me importa que mis hijos sean infelices. Yo quiero ser feliz y me busco una tiernita para que me haga feliz. Y luego cuando ya esté viejo me bota. Y voy donde mi vieja para que me reciba. Así pasa a muchos viejos. ¿O no es verdad? Desprecian a la vieja y después terminan con la vieja. Porque la única que no lo soporta es la vieja. Porque la tiernita quería era esto. Lana, billete, dólar, nada más. Las tiernitas es como la prostituta, que solo quiere el dinero, pero no al cliente. Escúchame lo que te enseño. Las tiernitas, la que no es tu mujer y que tú te quieres satisfacer en tu mujer, solo quiere tu dinero, pero no te quiere a ti. Pero tu mujer te quiere a ti porque te soporta, porque tiene hijos tuyos. ¿Sí o no? Pero la tiernita quiere esto. Y después que estés pelado como la pepa de guava, chao. Coge tu remo y boga para otro lado. Y ahí sí nuevamente, esposa, recién me doy cuenta. Pero te diste cuenta tarde, sinvergüenza. Quédate con tu tiernita. Quédate con la que te daba amor. ¿Sí o no? Esos casos pasan, oiga, eso no es novela. Esos son los casos de diario vivir. Y aún dentro de la misma iglesia. Es que yo soy el guapo. Mira. Las muchachas me siguen porque soy guapo. Ajá, guapo eres. Cuando te das a dar cuenta es que los gusanos te están comiendo. ¿Sí o no? Por ahí sacaron una foto de uno de los famosos de telenovela mexicana y de películas que arrastraba mujeres en cantidad y las tenía a su merced.
o que tenía pinta, más o menos como uno, y las llevaban muertas a todas. Y el destino, ¿no? Porque la gente piensa que nunca va a envejecer. Dice, lo que era antes este famoso, y creo que hasta murió ya, y cómo estaba ahora en una cama así, estaba chupado, esqueleto, horrible, toda la hermosura se le fue. ¿Y dónde están las mujeres? No hay nadie. ¿Sí o no? Entonces no se aferre a su hermosura física, porque esto se lo comen los gusanos. Amén, iglesia. Entonces la Biblia nos manda a que nosotros debemos amar a Dios. Y amar a Dios es también amar a mi prójimo. Debo de amar. Y el amor es que yo debo amar a mi mujer y hacer feliz a mi mujer y hacer feliz a mis hijos, aunque yo no sea feliz. Eso es amor. Dios no ama, o no nos ama a Dios. Dios ama al ladrón, al sicario, no lo ama a Dios. Aunque ellos no lo aman, Dios lo ama. ¿Sí o no? Dios recibe maldiciones, insultos, y Dios lo sigue amando. El amor es sufrido. Y Dios nos dice, a este no le doy el aire, donde vaya a caminar, le quito el aire. No, Dios le da el aire. A este le voy a quitar la vida. No, usted ve que siguen matando y siguen con vida. ¿O no es verdad? Porque Dios es amor. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no se envanece, el amor no se jacta. El amor no busca lo suyo propio. El amor no se irrita. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Sí o no? El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice la Biblia. En ese amor es que hay que amar a Dios, no en el amor humano. En el amor que usted y yo tenemos que amar a nuestras esposas y la esposa a su marido. No es en el amor humano, eros, terrenal, emocional, sentimental, carnal. Ese amor erótico, ese amor sensual, sino en el amor de Dios. Amén, iglesia. Como dicen las pastoras, que pruebe toda talla en su esposa. Y es que yo la conocí SP o PS, ese pequeñita, era pero una Barbie. Y ahora, gloria a Dios, porque la tienes bien alimentada y probaste toda la talla. SP o PS, XS, M, L, XL, XXL, XXXL. Sea hombre o sea mujer. Amén, iglesia. Porque tú no amas lo físico, tú amas al ser que está ahí. ¿O no es verdad? Antes no tenías que agarrar, ahora agarras. ¿Sí o no? ¿Eso es bendición o no es bendición? Ajá, amén. Gloria a Dios. Cuarto, que le sirvas con alegría y con ánimo voluntario. ¿Sí o no? Así dice aquí. Vamos, que no crea que me estoy inventando. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí o no? Entonces, significa sírvele con alegría. Sírvele a Dios con ánimo voluntario. No diga otra vez que era la iglesia. Otra vez me toca esta semana abrir la iglesia. Ahora me hago el enfermo para que pongan a otro. Otra vez tengo que ir a Durán. Otra vez me toca la cocina. Otra vez tengo que... Se pasó rapidito la semana de la limpieza. Otra vez me toca limpiar la iglesia nuevamente. Toda la semana. Sírvele con alegría a Dios. Amén, iglesia. Porque es una bendición, es una honra servir a nuestro Dios. Servir a la casa del Señor en la obra de Dios es una bendición. ¿O no es verdad? En Lucas 10:1, nomás te voy a leer. Lucas 10:1 dice después. No, el 1 no. En Lucas 10:17. Lucas 10:17. Abra un ratito ahí para mostrarle algo. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo volvieron los 70 que el Señor envió a predicar de dos en dos? Gozoso, contento.
andaban predicando, andaban caminando en el desierto con polvo, con el sol fuerte del desierto. Y ellos regresaron contentos, gozosos de venir sirviendo y predicando la palabra del Señor. Entonces el servir a Dios va a demandar gasto, va a demandar cansancio, fatiga. Pero gózate. Amén, iglesia. Gózate, iglesia amada. Que no hay nada mejor que servirle al Señor. Para servirle al diablo en el pecado, mejor le sirvo a mi Dios. Porque mi Dios paga bien. Amén, iglesia. Mi Dios paga bien. Entonces es importante que nosotros entendamos estos principios bíblicos, que les sirvamos a Dios con gozo y alegría y con ánimo voluntario. Y lo último, que guardes todos sus mandamientos, dice. Si dice todos, es todos. Tanto lo que me agrada y lo que no me agradan, todos. Guardar todos los mandamientos, guardar todos sus preceptos, estatutos. Ahora en Cristo hemos cumplido nosotros la ley, hemos guardado la ley en Cristo Jesús. Amén, iglesia. En Cristo cada uno hemos cumplido la ley. Significa que para guardar todos los mandamientos tengo que mantenerme agarrado de Cristo, humillado ante Él, caminando de la mano con Él. Porque en Cristo, Cristo cumplió la ley por mí. Y si Cristo está en mí, yo cumplí la ley. Amén, iglesia. Entonces, guardar todos los mandamientos, guardar todos los preceptos, estatutos y ordenanzas. En Cristo lo guardo todo. En Cristo lo cumplí. Entonces, camino con Cristo. Antiguamente, de los mandamientos, si yo cumplía 9 y uno faltaba, me hacía culpable de todo, dice la Biblia. Se dañó todo. Nadie podía cumplir los mandamientos. Nadie. Por eso que todos dependemos del Señor Jesucristo. Entonces, iglesia amada, queremos bendición, queremos prosperidad, queremos éxito, queremos presencia de Dios, queremos vida abundante, queremos una salud abundante en esta tierra, un hogar estable, un hogar feliz. Busquemos a Dios, dejemos el resentimiento, muramos a nuestro yo, entremos en ayuno. Alabado sea el Señor, métase en oración, humíllese, renuncie, apártese en retiro con Dios. Diga: Padre, cámbiame, haz morir esta carnalidad en mi vida, este mal carácter, este mal comportamiento, este espíritu de desobediencia, de pleito, de mentira. Para todo miento, Señor, perdóname. Hasta aquí mentí. Amén, iglesia. Ya basta esas mentiritas. Por eso le digo, basta de que están llamando. ¿Quién es? Dile que no estoy. Y eso es lo típico de un hogar, ¿sí o no? ¿Quién es? Que no estoy. ¿Por qué vas a mentir? No tienes por qué mentir. Enfrenta, sí, ya mañana le doy. Pero no puede estar mintiendo. Amén. Mañana voy, no fui, perdóname, no fui, mañana voy. Pero no mienta. Entonces no use a sus hijos y no use a otra persona para que mienta. Amén. Dile que me fui de viaje. Dile que estoy enfermo. Que me escuche. Si le escucha, está enfermo. No tiene, está gastado. Te viene la enfermedad por estar mintiendo. Póngase de pie en esta hora. Dámosle gracias a Dios, iglesia. Que Dios nos ayude a ser una iglesia sólida, una iglesia firme, una iglesia santa, una iglesia victoriosa, triunfante, bendecida, una iglesia próspera en todas las áreas. Que Dios bendiga tu caminar. Levanta tu mano al cielo ahí. Padre celestial, te doy gracias por la palabra, por la enseñanza. Que esta palabra, Padre, quede grabado en nuestros corazones. Ayúdanos a guardarla, a vivirla, a practicarla y a enseñarla tal como usted nos da, Padre. Ayúdanos a ser ese hombre, esa mujer, ese esposo, esa esposa, ese padre, esa madre, ese hijo, ese cristiano que tú quieres que seamos, Padre. Llévate lo malo, vamos, ore, diga: Señor, llévate lo malo, llévate lo oculto, llévate lo perverso, a morir lo carnal, lo terrenal en mi vida, el mal carácter, el mal comportamiento, el odio, el resentimiento, la amargura. Vamos, abra su boca, diga: Señor, ayúdame, quiero terminar el año bien y quiero comenzar un año en bendición, Padre.
Padre, ya no quiero ser el mismo de antes. Diga, tener un hogar en pleito, en disensión. Quiero, Dios mío, cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar, de vivir, de comportarme. Dios mío, perdóname. Haz morir lo carnal, rompe cadenas, lávame en tu sangre, ayúdame, dígale. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesucristo. Si te he fallado, perdóname. Si he alejado tu presencia de mí, perdóname. Si no he estado guardando, diga, tus mandamientos, perdóname. Si no he estado andando en todos tus caminos, perdóname. Si no he estado temiendo tu nombre, perdóname. Oh Dios amado, si no, Dios mío, no te he estado amando con todo mi corazón y amando a mis seres queridos, a mi prójimo, perdóname, Padre. Si no he estado, diga, andando en obediencia, perdóname. Ten misericordia, Dios amado. Si no te he estado sirviendo bien, perdóname, Señor. Te pido misericordia, que tu sangre me limpie y que tu Espíritu Santo me enseñe y me ayude a ser el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea. Diga, en el nombre de Jesús, te bendigo, iglesia. Bendigo tu casa, tu matrimonio, tu parentela, tu descendencia, tu bienes, tu finanza, tu negocio. Lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que toda maldad y obra del diablo que ha destruido, cancelado y anulado por el poder de la palabra, reprendo la enfermedad, reprendo el cansancio, reprendo la mentira, reprendo todo en el nombre de Jesucristo, toda obra satánica, toda opresión. Que la sangre de Cristo te limpie y te libere y el poder de Dios te sane por la llaga del Cordero. Declárate sano, declárate libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.